Es Danitza Morales Gómez. Danitza estudió Derecho, Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estancias académicas y de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Chile y el Senado de la República. Es diplomada en diversos temas relacionados a los derechos humanos y administración pública por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Superior para la Defensa de la República Dominicana. Además, ha sido profesora universitaria y ha impartido cursos y certificaciones en materia de género, derechos humanos, derecho parlamentario y política. Ha escrito y prologado libros y artículos en Iberoamérica en temas de género, control al poder, parlamentarismo, transparencia y rendición de cuentas. Actualmente es socia y directora general de la empresa de consultoría política Demolytics y Investigación Estratégica. Te cedo la palabra, Danitza. Bienvenida y gracias por tu participación. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Un gusto en saludarte, Samantha, Gail, un gusto en saludarte, Patti también. Muchísimas gracias por la invitación a la Clínica de Litigio en Materia Penal y al ITAM. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para comenzar con un tema que, si bien es cierto, va a causar un poco de revuelo porque va a salir a lo mejor de lo que tenemos normalmente concebido como violencia política de género. ¿Se ve bien? Chicas, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Va, entonces vamos a comenzar. Titulo yo, violencia política en los congresos, ¿aún existe a manera de interrogación y aún existe a manera de afirmación? Y eso es justamente lo que vamos a descubrir. Y es que si los ponemos un poquito en contexto, recordaremos que el 6 de junio de este mismo año hubieron elecciones, dijimos un montón de cosas, ¿no? Y aquí es donde sale la pregunta. ¿La violencia política es más importante en el proceso electoral o cuando se eligen todas las representantes en el ámbito local, en el ámbito federal, en el ámbito municipal y también en los poderes? Es ahí cuando apenas se comienza a dilucidar, apenas empieza como la cuestión de la violencia política. Uno diría, pues bueno, hay muchos tipos de representación y representaciones de violencia, y pues yo me voy a basar en uno particular que, si bien ha sido dejado de lado, no visibilizado, yo creo que es uno de los más importantes, sobre todo en el funcionamiento de los órganos al interior de las administraciones, de los congresos, pero yo particularmente voy a abordar el poder legislativo. Ahora, los temas que voy a exponer respecto al orden van a ser los siguientes. Primero, una visión general de lo que es la violencia política en razón de género, donde ya Sam nos hizo una introducción que yo creo que fue muy vasta, fue muy concisa, fue muy correcta, pero vamos a abundar un poquito más en cuanto a cuáles son las características de la violencia política, ¿no? En segundo lugar, vamos a ver un tema particular, una forma de expresión de la violencia política que se llama violencia simbólica y que es súper importante para la vida interna de los parlamentos en México. En tercer lugar, vamos a ver la violencia política en las elecciones, particularmente en el ámbito legislativo, luego la violencia simbólica que actualmente se vive en los congresos y una especie de conclusión, a manera de reflexión, que nos va a invitar a quedarnos como con esa problemática, con esos cambios y con esas barreras que hay que vencer, no solamente en el tema de la legislación, sino también en el tema de la implementación de esa legislación, porque vamos a ver, el poder legislativo es importante en muchos temas, ¿no? Primero porque es el órgano que crea las leyes, que modifica los ordenamientos jurídicos, que le da vida y fuerza al Estado a través de su base normativa, ¿no? Pero también juega una cara de representación, es decir, en la violencia política no solamente interactúa en la creación de las normas, sino también en la exposición de todos los casos de las representantes y los representantes, también hay que decirlo, en los congresos, no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Entonces, vamos a empezar con los elementos particulares de la violencia política en razón de género, y aquí rescatamos algunos. Primero, que se trata de un acto, una omisión o una tolerancia que se basa en temas particularmente que tienen que ver con el género. Aquí tendremos que preguntarlo y lo vamos a dejar a manera de reflexión. ¿Género se entiende igual que mujer o género entendido en el sentido amplio? Bueno, lo vamos a seguir viendo ahorita. Otro elemento que es clave para la violencia política es que lo que busca, su objetivo, su finalidad, es la de menoscabar, anular o no permitir el ejercicio
en general de todos los derechos político-electorales de las mujeres en cualquier espacio en el que se encuentren. Este ejercicio de los derechos debe de estar cuadrado, digamos, en varios momentos. Al menos se reconocen dos: elecciones y ejercicio del cargo. En las elecciones podemos desprender dos partes: una, las precandidaturas, y otra, las candidaturas. Y en el ejercicio de las acciones, pues bueno, eso es como algo muy natural, algo bien particular de cada una y cada uno de los puestos que ocupan los políticos en México. Y hay que poner especial atención aquí. La violencia política muchas veces las pensamos como actos meramente que van en contra del cuerpo, a lo mejor de la vida. No estoy diciendo que no es importante, para nada lo hago menos. Al contrario, creo que esas son las representaciones más fuertes y las representaciones que se quedan justamente como en nuestra mente de lo que es la representación de la violencia política. Pero no son solamente esas. Además de la violencia física, existe la violencia sexual. Además de la violencia física y sexual está la psicológica, la económica, la psicológica entendida como estas acciones que menoscaban la parte mental de las mujeres. La parte económica tiene que ver con cuestiones de dinero, no solamente en cuánto reciben ellos como sueldo, sino también cuántas prerrogativas reciben para el ejercicio de sus cargos, ¿no? Recursos materiales, recursos humanos. Otra parte importante de estos elementos de la violencia política es la representación patrimonial, que más se define como el tema de los bienes. Luego viene una violencia, una representación que a mí me parece particularmente importante, que es la simbólica, y ahorita vamos a abundar un poco más en ella, pero es a veces tan pues invisible comparada al resto de las otras violencias, pero sigue siendo igual de importante, ¿no? Igual de importante que la violencia de tipo verbal. Y por último, pues bueno, lo que les comentaba, ¿no? Este menoscabo de los derechos pues puede ser dado por un montón de personas, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. O sea, no solamente pueden ejercer violencia política las y los servidores públicos contra otra servidora pública, sino que también lo pueden hacer los medios privados, por ejemplo, los medios de comunicación o personas en lo individual. Entonces, hay muchas personas que pueden, o que más bien ejercen violencia política en razón de género contra otras mujeres, independientemente del lugar en el que se encuentren, independientemente de la institución, independientemente del orden en el que estén ellas y ellos situados. Como manera de conclusión, para un poco redondear esta idea de cuáles son los elementos de la violencia política, pues bueno, vamos a citarlos. Primero, es dada en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que si bien son tomados desde los años 60, cuando se permite la votación de las mujeres, hasta incluso las reformas político-electorales que fueron en el año 2020, 2021, un poco con el tema de las pronunciamientos por parte de las autoridades electorales, pues bueno, solamente habrá violencia política cuando se trata de estos momentos, ¿no? Veíamos pre-campaña, campaña y ejercicio del cargo. Además, debe de ser ejercido por entes del Estado, pero también por personas particulares, medios de comunicación, personas en lo individual, integrantes de partidos, incluso los mismos partidos políticos en la colectividad la pueden ejercer, integrantes de partidos políticos, instituciones. Esto es súper importante porque las instituciones también pueden ejercer violencia política, y más aún violencia política simbólica, que es lo que estamos analizando el día de hoy. Lo que busca es menoscabar, es no dar visibilidad, es entorpecer el trabajo de las personas, mujeres particularmente, recordemos, que ejercen su cargo, que ejercen su gestión, o que buscan aspirar a un puesto de representación proporcional. Y fíjense, con esta violencia hay un impacto diferenciado. No va a ser lo mismo la violencia que va
a vivir un hombre a la que va a vivir una mujer, evidentemente, ¿no? Y pues bueno, ya revisamos que hay varios tipos de violencias y me voy a quedar con esta y los invito con la concepción que vamos a analizar ahorita de violencia simbólica. Bueno, este es un concepto que introduce un francés, se apellida Bourdieu, y justamente lo que él hace es seguir la filosofía Foucaultiana del biopoder, ¿no? Es este ejercicio del cuerpo en el espacio público. Y es que es particularmente importante, o debemos de poner particularmente el ojo en la violencia simbólica, porque es algo que a los ojos de nosotros pasaría pues sin importar, ¿no? A lo mejor es algo que hemos normalizado tanto que ya no causa problema, o que incluso decimos, pues bueno, no existe porque ya existe la paridad, pero ahorita vamos a ver que eso es una idea total y completamente falsa, ¿no? Lo que busca esta violencia simbólica no es otra cosa más que perpetuar estereotipos de géneros, estereotipos machistas, estereotipos que han menoscabado la participación de las mujeres y que las ha relegado a otros espacios de representación que no son, ojo, los que deberían de estar ocupando para lograr una participación sustantiva de todas las mujeres en los espacios de representación. Entonces, estos espacios justamente en donde están inmiscuidas las mujeres, pues muchas veces hacen que las mujeres se vuelvan parte de todo este sistema. Y como son parte de él, lo ven como natural y por lo tanto están cegadas. No pueden ver lo que está sucediendo y por lo tanto se vuelven cómplices, ¿no? Están lejos de verlo porque creen que funciona de esa manera, pero la realidad una completamente distinta, ¿no? Y lo que hacen en este afán de querer, o de creer más bien, que lo que están haciendo al interior de sus organizaciones, vamos a ponerle ahora sin nombre, Congreso, está bien, pues dejan de lado comportamientos y aspiraciones, incluso el ejercicio de sus mismas funciones, y pues son sacrificados por el ejercicio de otras, particularmente de hombres. Y aunque es algo que no se ve como un ejercicio que impacte de manera directa, la realidad es otra. Impacta e impacta muy fuerte en la organización, en la vida interna de los congresos. Este concepto, particularmente de violencia simbólica, se incorporó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 20, 20 ter, se acordarán que ahí es donde explica todas las formas de representación de violencia política en contra de las mujeres. Entonces, se hizo una reforma, se adecuó junto con todas las formas de representación de esta violencia y pues bueno, creo que no habría nada más que agregar, más que puede representar, o más bien representa un menoscabo importante en la vida política dentro de los congresos. Ahora vamos a partir esto en dos y las invito y los invito a que pongan muchísima atención en esto que vamos a ver, porque no solamente es el análisis de la violencia en las elecciones, sino vamos a ver si en realidad existe, como ponía en la parte del inicio de la presentación, aún la violencia política o ya no existe, ¿no? Entonces, aquí tenemos un punto súper clave, y es que las pasadas elecciones del 6 de junio del 2011 elegimos un montón de cargos. Fueron las elecciones que en la historia han elegido más cargos de representación proporcional, justamente por esta alineación que está haciendo el INE y los organismos públicos locales electorales para tratar de economizar. Entonces, hubieron elecciones de 15 gobernaturas, 30 congresos locales, esto se traduce en 1,065 diputaciones estatales. Solamente no elegimos 2 congresos locales, el Congreso de Quintana Roo y el Congreso de Coahuila. Además, elegimos casi 2,000 ayuntamientos y 500 diputaciones federales. Respecto a las candidaturas de los y los diputados federales, chéquense esta gráfica. Movimiento Ciudadano y el Partido Fuerza por México estamos tomando estos partidos, los que postularon a nivel federal, los que tuvieron el reconocimiento, al menos en ese momento de la elección de la autoridad electoral, y podemos ver la diferencia. En términos generales, los partidos políticos postularon a más mujeres,
Y entonces aquí comienza a hacer un montón de ruido todo eso que les estuve platicando de la violencia simbólica. A ver, Vanessa, a ver. Si tú estás diciendo que existe la violencia y que en los congresos está representada, pero los números nos dicen otra cosa, ¿no? Esta es una herramienta que utilizaremos más adelante. La realidad es que han habido no solamente denuncias y quejas por temas que tienen que ver con el género, sino también ya hay sanciones. El estado que tuvo más sanciones en las elecciones pasadas fue el estado de Veracruz, seguido del estado de Oaxaca. Y esto pues es súper importante de analizar porque hay que verlo con los ojos de interseccionalidad, ¿no? A final de cuentas, estos estados han venido perpetuando las prácticas y yo creo que esto no es otra cosa más que una muestra de lo que está sucediendo realmente dentro, ¿no?, de las instituciones. Vamos a pasar ahora particularmente al tema de la violencia simbólica en los congresos y aquí voy a retomar la exposición que hacía Sam al principio, ¿no? Vamos a volver a desentrañar, volver a desmenuzar el significado de la violencia. Y es que la ley justamente nos menciona que la violencia es esta acción, pero también es esta omisión, pero también es esta tolerancia a un acto que busque menoscabar, impedir o desarrollar el libre ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. De una mujer en lo particular, de una candidata, pero también de un grupo de mujeres, ¿no? Y un grupo de mujeres también son una parte de organización ya cuando llegan a los espacios de poder. Debe de ser ejercida en la esfera pública, pero también por agentes públicos y privados, ¿no? Estos elementos son elementos de género y lo que permiten, o lo que no permiten más bien, es el acceso efectivo a los derechos de las mujeres, no solamente en la parte, como mencionamos, de las campañas, sino también en el ejercicio. Voy a hacer un montón de énfasis en el ejercicio de sus funciones, porque a veces se nos olvida que la violencia política también está en ese espacio que no pueden ocupar las mujeres al interior de los congresos, en ese espacio que las mujeres no pueden explotar y que no pueden opinar y un montón de cosas que ahorita veremos. Y que por lo tanto no permite el desarrollo libre de sus funciones en el lugar en el que se encuentren, ¿no? Y otra cosa que tampoco permite y que hay que poner especial ojo es que tampoco pueden estar en los órganos de toma de decisiones, que aunque en la legislación está bien claro, al menos en la reforma de paridad en todo que se aprobó en el año 2019, que las mujeres van a ocupar los mismos espacios de representación, la realidad en la materia vemos que aunque ocupan en paridad, sí, en cuanto a la calidad no es lo mismo. Esto coacta varias, o sea, es como una cadenita. Recordarán que los derechos humanos pues van concatenados. Uno, si se violenta uno, se violenta otro, y si se violenta otro, se violenta otro, y entonces es como algo pues bien largo. Y bueno, este ejercicio de la violencia simbólica y de la violencia política se da en los momentos que analizamos. Vámonos ahora sí al caso particular del Congreso Federal. Y es que chéquense. Aunque en la realidad, en la materia, el día de hoy hay más diputadas que diputados y por el esquema de tiempo hemos visto que se ha ido equilibrando, a pesar de que la 64 legislatura, o sea, la pasada fue la legislatura de la paridad de género, había más o menos ahí ya un número muy parecido de hombres y mujeres en la representación de los congresos. Hasta esta legislatura se logró tener más mujeres en el Congreso Federal, particularmente en la Cámara de Diputados. ¿Pero qué creen? Primer problema. Estas son las comisiones que presiden las mujeres. Y a ver, busquen si por ahí está de pura casualidad igualdad de género. Aquí está, miren, igualdad de género. La está presidiendo una mujer. Y aquí encontramos una perpetuación de roles y estereotipos de género, ¿no? Hicimos un estudio también para saber a lo largo del tiempo cuáles han sido las comisiones que han presidido las mujeres
E igualdad de género es una que siempre ha presidido, no solamente en el Congreso Federal, sino en los congresos locales. El 97% de congresos locales tienen una presidenta en la Comisión de Igualdad de Género, pero no la tienen en temas que son ciertamente escabrosos o importantes o que históricamente han sido asignados a los hombres. Por ejemplo, el tema de Marina, ¿no? Nunca ha habido una mujer que presida la Comisión de Marina, o la Comisión de Justicia, o la Comisión de Electricidad, la Comisión de Pesca, el tema de la agricultura. Y es que justamente vemos ahora quienes presiden las comisiones. Listo, en la Cámara de Diputados, pero son temas, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que tienen una paridad total, 24 presiden mujeres, 24 presiden hombres. No, de hecho, presiden más mujeres, que son 27, y 24 presiden hombres. La realidad material nos dice que las mujeres tienen las comisiones que de pronto parecen menos importantes, al menos para el trabajo legislativo. ¿No? Ustedes saben que las comisiones son esos órganos en donde se discute de manera especializada cada uno de los temas que llegan en forma de iniciativa, decreto o tema literal del trabajo legislativo. Entonces, hay que tener en cuenta cómo está distribuido. Ahora vamos a ver la integración de la mesa directiva en la Cámara de Diputados en esta legislatura. Preside un hombre, pero en la anterior estuvo Rosa María Sauri, y también estuvo en la 64 legislatura la diputada Laura. Entonces, aquí dijéramos, pues bueno, ya está evidentemente, pues en general, no empatado, es paritario. La realidad es que eso se empezó a hacer apenas en la legislatura 63 y únicamente han habido 3 presidentas de la Cámara de Diputados. Aquí, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, sí existe la paridad. Hemos visto que las comisiones, como sea que hayan estado integradas en la presidencia, está la paridad, pero ojo, chéquense lo que sucede en la Junta de Coordinación Política, que es el órgano político encargado de ver las decisiones al interior de la Cámara. Aquí se toman las decisiones políticas más importantes del Congreso. ¿Y qué creen? No hay ninguna mujer. ¿La reforma de paridad en realidad está funcionando? Pues estamos viendo que no. Aunque hay paridad en el Pleno, hay paridad en las comisiones y aparentemente hay paridad en la mesa directiva, no hay paridad en la Junta de Coordinación Política, que a lo mejor es concedido como el órgano político más importante al interior de los congresos. Aquí hay un problema que hay que regular. Aquí hay un problema en donde está creciendo un menoscabo a la participación de las mujeres, porque no pueden tener voz y mucho menos voto, y ni menos hablemos de voto ponderado de los grupos parlamentarios. O sea, por ejemplo, el diputado Mier de Morena representa tantos votos como escaños tiene, ¿no? Entonces, es un tema bien importante. Ahora, para no hacerlo tan largo, vamos a irnos un poquito más rápido con las comisiones que presiden en el Senado de la República. Igual hay paridad más o menos en el tema de los números, pero no en el fondo, no en lo material, no en los temas que se tienen que ver. Por ejemplo, aquí está nuevamente la Comisión de Igualdad de Género presidida por una mujer, derechos humanos. O sea, se perpetúan los estereotipos de que a las mujeres les tocan ver los temas como más humanos, ¿no? El tema de niñez, el tema de familia, el tema de adolescentes, el tema de género, ¿no? Y algunas otras que ciertamente no son importantes para el trabajo legislativo. Por ejemplo, aquí no está la Comisión de Hacienda, que es donde se aprueba el paquete económico, el tema de los dineros, pero sí está de este lado, ¿no? El lado de los hombres, donde se toman las decisiones más importantes en el Congreso. Entonces, aparentemente tenemos paridad, ¿no? Pero la paridad real, el trabajo y la intromisión de las mujeres en los asuntos públicos se ve mermada. Y esto es algo que no vemos, esto es algo invisibilizado. Vámonos rapidísimo con cómo está integrada la Junta de Coordinación Política. Perdón, la mesa directiva. En la mesa directiva, pues tuvimos en la legislatura pasada a la senadora Mónica Fernández. Ahorita tenemos a la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Pero, bueno, no vamos a opinar del tema,
solamente voy a decir que si se va a hacer una presidencia o se pretende hacer una presidencia, la representación tiene que ser real, ¿no? Y pasa casi lo mismo en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República que en la Cámara de Diputados. El senador Ricardo Monreal, que tiene la mayoría de votos en Morena, vale más que, por ejemplo, la senadora Sácil de León Villar, que es del PES, que únicamente representa a 5 legisladoras. A pesar de que el PES es un grupo compuesto por puras mujeres, su voto vale menos en la Junta de Coordinación Política. Y entonces aquí, aunque sí hay mujeres tomando decisiones, sus votos no equiparan lo mismo que, por ejemplo, el voto del coordinador de bancada de Morena o coordinador de bancada del PAN o del PRI o de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y chéquense, esta tabla está re interesante porque en una investigación que hicimos se pueden dar cuenta de cómo han estado compuestas las presidencias de las comisiones a lo largo de la historia del Senado de la República, ¿no? Hay algunas que son por naturaleza masculinas, otras que siempre han estado mujeres y otras que en su mayoría ha estado un género y que a lo mejor solamente se ha rotado por un tema político. Ahí vemos, por ejemplo, que comunicaciones y transporte siempre ha sido masculina, Hacienda y crédito público, el tema de los dineros también es únicamente masculinas. Entonces esto nos lleva a concluir lo siguiente. Las mujeres sí están representadas paritariamente en el Congreso Federal, pero materialmente no. Y eso constituye una violación a los derechos de las mujeres respecto de su representación. Particularmente estamos viendo violencia simbólica porque aunque es un espacio donde deberían de estar todas las voces, aún no son escuchadas y no valen lo mismo. No hay una aplicación sustantiva de todos los derechos político-electorales e incluso los derechos de representación y de ejecución del cargo de las diputadas y de los senadores. Pero a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa con los congresos locales? Ahí vemos más o menos que legisladoras y legisladores fueron postulados de la misma forma, ¿no? Un poquito más de legisladores que de legisladoras, pero ¿qué creen? Sorpresa, la mayoría de los congresos locales van a ser congresos compuestos mayoritariamente por mujeres, ¿no? Si nos vamos aquí al conteo general, el 53% de ellos, si hacemos un recuento, aquí les estoy spoilando unas cifras del nuevo reporte que vamos a sacar en Demolytics, justamente porque todavía no terminan de asignarse de manera correcta. Nosotros pensamos que así ya va a ser la representación total. Si las cifras no cambian por la cuestión de los juicios político-electorales ante la autoridad electoral, pues van a quedar conformadas, y si no, muy parecido, porque únicamente falta la toma de protesta del estado de Veracruz el 5 de noviembre, los congresos locales. Entonces, tenemos congresos, el Congreso Federal paritario, los congresos locales paritarios, partidos prácticamente paritarios, unos más paritarios que el otro, por ejemplo, el PES más paritario, Movimiento Ciudadano también más paritario, redes sociales progresistas también paritario, aunque tuvo únicamente 4 legisladoras en los congresos locales. Los partidos locales también son prácticamente paritarios y en general, pues todo muy bien, ¿no? Uno pensaría que todo muy bien, pero pasa el mismo fenómeno en los congresos locales que en el Congreso Federal. Las comisiones son presididas, al menos las que no son tan importantes, por mujeres, ¿no? Las juntas de coordinación política funcionan de la misma forma que en el Congreso Federal, las mesas directivas igual. Entonces, vamos a ver el tema de las conclusiones. ¿La paridad hoy día existe? Sí, sí existe. Acabamos de ver los números y no hay duda de que la paridad es un hecho hoy y que la reforma del 2019 funcionó. Ahora, la igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de toma de decisiones no existe, ¿no? Es un mito, por más que nos quieran venir a decir que la igualdad ya se alcanzó y que estamos en un mejor camino, las cifras hablan por sí solas. Y ahora viene un punto aún más importante. La igualdad sustantiva, pues menos va a existir, ¿no? O sea, no está ciertamente el camino puesto y ni siquiera regulado, chicas, ni siquiera hay un esfuerzo
pues consolidado de la regulación y de la parte de los juicios para lograr la igualdad sustantiva, y por lo tanto la representación total de las mujeres y de los hombres, y también la participación total de las mujeres, de los hombres, y la eliminación de todas estas barreras históricas, sociales, culturales, económicas, psicológicas y de acceso a los poderes que han venido arrastrando a lo largo del tiempo. Y por último, bueno, hay algunas denuncias, aquí ya tenemos como más datos que pueden cambiar y reconfigurar el mapa político. Han habido un montón de juicios político-electorales que han visto el tema de la reconfiguración de al menos los congresos locales, porque todavía se siguen asignando, ya que algunas mujeres fueron víctimas de violencia política, hubieron algunos temas de que no validaron las elecciones y demás, ¿no? Cosas como bien particulares. Entonces, a manera de conclusión, tengo que decir 4 cosas. La violencia va a seguir y no se va a acabar hasta que, en primer lugar, terminen de revisarse todos los juicios en materia político-electoral. En segundo lugar, se asignen los cargos de representación proporcional que vienen de las elecciones del 2021. Luego, se resuelvan todas las denuncias que fueron presentadas en las fiscalías, pues sí, bueno, particularmente en las fiscalías, pero también en otros órganos, ¿no? También las comisiones de derechos humanos, la misma autoridad electoral. Y por último, que las instituciones nuevas fortalezcan e empujen estas nuevas formas, paradigmas, porque eso es lo que es la reforma en materia político-electoral, particularmente en el tema de violencia política, es una aplicación nueva. Por lo tanto, no sabemos cómo funciona, no sabemos exactamente cuáles son los resultados, pero sí sabemos cosas que nos pueden hacer falta en materia de violencia política electoral. En primer lugar, hay que homologar la legislación en los congresos locales. Si bien existe en materia federal, en los congresos locales hay algunos estados, por ejemplo, que no tienen una ley especial de protección para el tema de violencia de las mujeres, particularmente de violencia política. Tampoco algunos estados lo consideran en su ley electoral, tampoco en su legislación penal. E incluso hay muchos, bueno, el concepto de violencia política de género sí es concebido por todos los estados, pero algunos dan mucho todavía camino para reformarlos porque pues no están bien hechos, ¿no? Fueron legislaciones solamente para salir del paso. Tampoco se toma en algunos estados este tema de la coordinación y mucho menos los medios para conciliar el tema de la violencia política. Otro tema que nos hace falta es ver cuáles son los huecos institucionales que hay que llenar y que permitan el desarrollo total del ejercicio de los derechos de las mujeres en la vida política electoral. Posteriormente hay que resolver los problemas que están teniendo en los organismos de administración de justicia, no solamente en las fiscalías, ¿no? También en los organismos de tipo electoral. Otro tema que es bien importante, faltan campañas de capacitación, diseño de metodologías que tengan que ver con la sensibilidad en 2 temas. 1, perspectiva de género, y 2, transversalidad. Además, faltan campañas masivas de información, de sensibilización, no solamente para las candidatas, sino también para las mujeres que en algún momento quieran involucrarse en los temas políticos. Y un tema bien importante, nadie ha tomado en cuenta qué va a suceder con las personas no binarias o las personas de la comunidad LGBT respecto de cómo se van a integrar, ¿sabes? Ahí hay un tema de oportunidad que a lo mejor se podría explotar desde lo local, también desde lo federal, y se puede regular, o más bien se debe de regular, ¿no? Y un tema bien particular que los estudios a nivel internacional nos dice, particularmente uno que hicieron Naciones Unidas en el 2018 respecto a la violencia política de género, es que el impacto mayor en donde está este tipo de violencia son los espacios municipales, los espacios de las alcaldías, y particularmente si lo vemos con los ojos de Rapport, con la transversalidad, son aquellos en donde se vulneran más los derechos de las personas. A ver, sumemos, es mujer, es persona de la población o de los pueblos originarios o población indígena, es parte de una
de un partido político. Además, vamos a suponer que es una persona joven, que es una persona LGBT, que vive con discapacidad, que no tiene acceso a una solvencia económica adecuada, y entonces se vuelve una cadenita de violaciones a derechos humanos que muchas veces no son tomadas en cuenta en los espacios de toma de decisiones, particularmente de la justicia. También falta lograr la paridad real en todos los órganos del Estado, no solamente en los plenos, no solamente en los municipios, en las presidencias, en las gobernaturas, también al interior de los órganos que ocupan las instituciones para su funcionamiento. Veíamos aquí algunos casos, presidencias, juntas de coordinación política, comisiones, pero también hay otros espacios de toma de decisiones donde las mujeres están invisibilizadas. ¿Para qué? Para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y por lo tanto reducir las violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces, a manera de conclusión, lo que me resta decir es que la violencia política en los congresos aún existe como afirmación. Esta es la conclusión. Les dejo mis redes sociales, en Twitter, Danitza Morales G, mi correo electrónico por si gustan hacer alguna consulta, pero por lo pronto, Sam, yo creo que con esto termino y vamos dándole. Muchas gracias, Dani. Procedemos a una sesión corta de preguntas. Yo no sé si yo las leo. Una de Ana Sofía dice: hola, Danitza, en tu opinión, la paridad podría verse como un paso necesario, pero no suficiente, o bien como algo que ni siquiera sirve porque termina siendo un disfraz para que los hombres digan que sí hay igualdad. Ana Sofía lo dijo perfectamente bien. Esto es un disfraz. Aparentemente hay igualdad. Pues sí, ¿no? Tenemos más mujeres a lo mejor en la Cámara de Diputados, tenemos casi la misma proporción en el Senado de la República, tenemos también más mujeres en los espacios legislativos locales, pero aunque se cubre como por la parte superficial, en el fondo lo que sucede es que esta igualdad no existe, porque las decisiones siguen siendo tomadas por hombres y las mujeres siguen siendo relegadas a esos espacios, engañadas, cegadas a lo mejor, y no es su culpa, es culpa del sistema, hay que decirlo y hay que decirlo claro. Una persona no se va a poner de victimaria, al menos en el tema de violencia política de género. El problema aquí es que no va a haber un cambio real hasta que, primero, la legislación sea clara, la legislación sea concreta y permita regular temas que no están regulados, por ejemplo, la conformación de la Junta de Coordinación Política. Ni modo, o sea, si hay que tratar de poner más mujeres, al menos en este primer periodo, para lograr al menos la paridad, porque van como por pasos, ¿no? Primero se logra la paridad, luego la representación real, que es la representación sustantiva, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, el caso de Evelyn Salgado en la gobernatura, ¿no? Aunque ella gobierna materialmente, ella es la gobernadora, pues detrás hay más personas que están tomando decisiones. El típico caso de las Juanitas que sucedió al sur del país, ¿no? Entonces, si bien es importante, al menos ahorita, el tema de la paridad sigue siendo un espejo, ¿no? Eso es lo que te diría, Ana Sofía. Ok, tenemos otra, esta es anónima, dice: ¿qué se puede hacer dentro de los congresos para que más mujeres presidan comisiones que no encajen con prejuicios de género? El proceso de nombrar las comisiones es el siguiente. Dentro de los grupos parlamentarios, los ponemos de acuerdo a cuáles son las comisiones que queremos permanecer. Se presentan como los proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el PAN dice: pues yo quiero presidir la Comisión de Justicia, la de Puntos Constitucionales, la de Juventud, la de Deporte, etcétera, ¿no? Y luego Morena dice: bueno, pues yo quiero presidir la de Hacienda, y llegan a acuerdos políticos en un lugar que se llama Junta de Coordinación Política. Entonces, lo que se tiene que hacer, uno, es legislar para hacerlo efectivo, y en segundo lugar, que desde los partidos políticos y las mismas instancias de los congresos, pues se apoye y promuevan estos espacios de participación de las mujeres. Y también las mujeres tienen que exigir esos espacios, ¿no? Porque muchas veces tampoco es su culpa, pues solamente lo hacen para lograr
pues la cuota, ¿no? Prácticamente esto ya es una cuota y se ve de esa forma, ¿no? Pero esa cuota debe de dejar de ser una cuota y debe convertirse en una representación real. Eso es lo que tendré que decir. Gracias, tenemos varias preguntas. También Marco Antonio dice, ¿en este momento podemos saber si la legislación de paridad ya dio frutos o debemos esperar? La legislación de paridad, que fue la reforma del 2019 de paridad en todo, ya dio frutos. Y lo podemos ver al menos en estas elecciones del 2021. Como mencionaba, los congresos son ciertamente paritarios, al menos en la parte plenaria, pero no en la parte sustantiva. Lo que aún no podemos medir, Marco, es la legislación en materia de violencia política de género, porque apenas se aplicó en el 2011, ¿no? Y entonces tenemos que esperar a que se solucionen todos los juicios, todas las controversias, también ver cómo están las asignaciones y sobre todo ver el sentido de las resoluciones de las autoridades y también el proceso que llevó para poder crear más sentencias, jurisprudencias e instrumentos que sirvan como guía y que sienten precedentes importantes para la asignación total de la paridad y después de la igualdad sustantiva, Marco. Ok, gracias, Anitza. También Gail dice, ¿qué países son un ejemplo en cuanto a paridad real? O sea, como ejemplos de países, por ejemplo, en el contexto internacional, tal vez, algo comparado. La violencia, Gail, se vive en todos los países, en Perú, en Bolivia, en Kenia, en Afganistán, en México, y uno pensaría que a lo mejor los países que tienen un sistema económico al menos más desarrollado que el de nosotros, como Italia, Noruega, Suecia o Reino Unido, pues tendrían una situación mejor, ¿no? que la de nosotros. La realidad es otra. La realidad es que se han documentado y se han exponenciado también temas de violaciones en estos países que nosotros consideramos como más desarrollados. Entonces, nosotros somos un buen ejemplo del tema de la paridad y así hay países, sobre todo europeos, que la cumplen. Pero la paridad total es muy difícil de medir. Algunos autores, algunas autoras lo que dicen es que es lo más complicado, justo porque ¿cómo mides tú la paridad en los congresos? ¿Cómo mides tú la representación real en los congresos? ¿Por el número de iniciativas que presentan las legisladoras contra el número de iniciativas que presentan los legisladores? Pues eso es sumamente cuantitativo, ¿no? Por el número de presidencias que tienen, por ejemplo, de las comisiones, de los órganos que veíamos, de los órganos parlamentarios, los órganos de gobierno, pues eso también es cuantitativo. Por ejemplo, en el caso mexicano, la mayoría de las iniciativas propuestas en la legislatura pasada fueron aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, y estas fueron propuestas en su mayoría por hombres. Hay solamente como 2, 3 que fueron propuestas por mujeres. Una de ellas, pues sí, fue el impulso de la reforma de la paridad en todo, aunque la reforma del artículo 4º constitucional, en donde se mencionaba justamente el cambio del término varón a hombre, porque antes decía el varón y las mujeres eran iguales ante la ley, ¿no? Ahora dice los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. Ahí es donde surge justamente cómo lo vamos a medir, si por temas cuantitativos o por temas cualitativos. Si hacemos un ejercicio de métricas, yo creo que hay que hacerlo fusionado, ¿sabes? O sea, hay que mantener los dos, pues las dos categorías para que permitan hacer una medición real. Eso es lo que podría mencionar. Fueron donde la violencia política en razón de género encontró pues un medio más para materializarse, ¿no? Han habido muchísimas denuncias, como vimos, en esto, y al respecto creo que es necesario mencionar que en las elecciones del 2018 hubieron, ¿no?,
varias denuncias por este tipo de actos en redes sociales y es que a pesar de ya estar regulado este tipo de violencia electrónica, las expresiones que más se promueven, que más viven o que más sufren más bien las mujeres en las redes sociales y en los medios electrónicos, pues en primer lugar están las expresiones que tienen que ver con un tema de discriminación directo hacia su persona. Segundo lugar, un tema de amenazas. En tercer lugar, el tema del desprestigio. Después, un tema que es súper importante y que se deriva en dos, que es la suplantación y el robo de la identidad. Posteriormente, un tema que ya está regulado, que es la difusión de imágenes íntimas, que fue el tema de la ley Olimpia. Otro de las cosas que más experimentan las mujeres es el acoso, pero también sufren de extorsión y sobre todo de un tema que es la difusión de la información personal. Hay que tener en cuenta que el mayor medio por el que este tipo de, pues de violaciones se reciben es por redes sociales, como bien decías, Pati, ¿no? Hay que tratar de entrar a esas regulaciones y la red social, por excelencia, bueno, sabemos que es Twitter, ¿no? Pero la red social en la que se reciben más amenazas y más violaciones a estos derechos de las mujeres es Facebook y tiene una razón de ser, ¿no? Porque es donde están las personas que tienen, es la red social que más personas que tienen internet y acceso a redes sociales es la que acostumbran tener, ¿no? Después sigue Twitter, después YouTube y por último Instagram, ¿no? Estas fueron unas mediciones de las elecciones pasadas y es que al respecto también hay que decir otra cosa, y es que la mayoría de los usuarios de Internet, integrantes de un partido político, medios de comunicaciones, periodistas, partidos políticos, son quienes ejercen, como bien nos decía también Gaila, y tocó un tema de los miembros del crimen organizado, violencia política, particularmente en los temas electrónicos. Y de esta violencia que se ejerce en general, el 52% de los casos, chéquense, es bien interesante este dato, viene de una persona desconocida. Más del 50% de las violaciones son de una persona que simplemente se le ocurrió dar un comentario, una amenaza, desprestigiar el trabajo de la mujer en una red social, ¿no? Y hay otro dato también bien impactante que es que casi un 30% de esas violaciones vienen de una persona que conoce a la candidata, o sea, algún miembro de su partido, algún funcionario público, alguna persona que esté involucrada directa o indirectamente con la candidata, pero que sí la conoce. Entonces, bien como decía Pati, es un tema que hay que delimitar y pues bueno, yo creo que una estrategia que se puede hacer es impulsarlo en distintos congresos locales para que se comience a hacer como este boom, ¿sabes? Como que por un lado le empiezan a probar un tipo de efectos, si se acuerdan de la ley Olimpia, que empezó en Puebla, pero de repente ya se había replicado en el estado de Oaxaca y de repente ya estaba en el estado de Veracruz, y después el Congreso de la Unión dijo, oigan, mejor yo me la traigo y lo aprobamos de manera general, ¿no? Hacemos una legislación que permea a todos los estados y esa es una práctica que podría suceder justamente y podría ser bien aprovechada. Eso es todo. Gracias, Anitza. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿cómo es o no particular la violencia política en razón de género que se vive en México? Sí, ¿cómo es o no particular? Bueno, yo al respecto podría decir algo, ¿no? Hace rato mencionaba un estudio que hizo Naciones Unidas en donde mencionaba que hay un caso bien particular, al menos en el tema de los municipios en México, y es que hay que diferenciar la violencia municipal de otro tipo de violencias. También, Pati, nos hacías ahí comentarios de lo que se vivía en algunos municipios del estado del sur del país, ¿no? Entonces, al momento de querer analizar el caso mexicano, no podemos comparar lo que sucede en el municipio de Oaxaca, perdón, en un municipio de Oaxaca, con un municipio de Veracruz, con un municipio del norte, con un municipio del centro del país, porque todos tienen pues necesidades y representaciones diferentes. A pesar de que hay una homogeneidad en los municipios que no permite el análisis particular de los casos y por lo tanto las mediciones, propuestas,
y planes de acción pueden ser un poco más complicados de llevar a cabo, es cierto también que estas barreras pues retoman agravantes de transversalidad, ¿no? Como la pobreza, como la falta de oportunidades, el acceso a la salud, el tema de la discriminación por alguna identidad sexual, etcétera. Entonces, en el caso particular mexicano, hay que ver que hay exclusiones multifactoriales, ¿no? Está primero la cuestión de discriminación o de violencia por el hecho de ser mujer, pero si lo vemos como en el relojito de la interseccionalidad, pues es por ser mujer, por ser indígena, por pertenecer a cierto movimiento o grupo político, por ser joven, por tener o por vivir con una discapacidad, por tener no un acceso económico pues bastante holgado. Entonces, creo que la mayoría de los problemas que hay son como bien específicos y las mediciones pues, pueden llegar a ser ahí una problemática, justamente porque la mayoría de las personas bueno, de las mujeres que sufren violencia política, pues han tenido problemas en lo particular, primero con actores de sus partidos políticos, por el tema de los recursos económicos, pero también con actores externos de su ámbito, de su orden, como el gobernador, el cabildo, alguien que ejerza poder económico, poder político y poder social. Entonces, pues eso casi siempre termina en alguna demostración de violencia. Eso podría aportar. Gracias, Anitza. Tenemos más preguntas. Parece que sí. ¿Cómo se ve la inculpación de víctimas en la violencia política en razón de género? ¿La repites, Sam? Sí. ¿Cómo se ve la inculpación de víctimas en la violencia política en razón de género? Bueno, yo creo que Danitza va a saber más, o sea, mejor el procedimiento legal que conlleva esto, pero sí lo que sé por encimita es que es una denuncia que se hace al Tribunal Electoral local, luego existe una segunda instancia que es el Tribunal Electoral regional y luego existe la última instancia que es el Tribunal, el Supremo Tribunal Electoral. Entonces, tanto en cada una de las instancias se puede ir impugnando cada una de las resoluciones hasta el Tribunal Superior. Obviamente esa ya no se puede impugnar, pero sí lo que entiendo es que muchas veces lo que pasa es que en los tribunales locales se dan negativas de violencia política en razón de género sobre todo, o sea, de este tema en específico, y que conforme suben a las salas de nivel, se va reconsiderando los temas y, por ejemplo, la anulación del municipio de Ilatengo Guerrero se negó en las dos primeras instancias y hasta el Tribunal Superior fue cuando se determina que por razón de violencia política de género se tiene que anular la elección. Yo entiendo la pregunta, más bien es cómo, porque nos decías, Sam, ¿cómo se ve la inculpación de víctimas en la violencia política de género? No. Lo que dice Pati es cierto, ¿no? Hay varias instancias a las que se pueden acudir dependiendo de lo que se quiera impugnar, ¿no? Si es un tema penal, pues bueno, se va a una, si es un tema electoral, se va a otra, si es un tema de fracción electoral, pues se va a otra, pero también hay otro tipo de sanciones, ¿no? Están las sanciones administrativas, las sanciones civiles, e incluso aquí se pueden encuadrar sanciones internacionales. Entonces, pues bueno, están distintas instancias como las fiscalías estatales, incluso la Subsecretaría de Derechos Humanos, la misma CEAP, de donde viene GAIL, el INE, los soples, el Tribunal Electoral, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, incluso hay un procedimiento que se le hace del conocimiento de los partidos políticos hasta llegar al Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral, ¿no? Entonces, uno de los temas a lo mejor de fondo y que valdría la pena analizar al respecto a la inculpación de las víctimas, de las mujeres que sufren violencia política, es el tema de la revictimización, ¿no? Porque esto se vive cuando un servidor público
no puede atender o no quiere atender a la víctima y entonces le atribuye como la acción, la responsabilidad de su mismo, de lo que le sucedió, ¿no? Prácticamente le echa la culpa de lo que le pasó y le insinúa que lo que está sucediendo era algo que ella merecía por su actitud, por su, pues no sé, por todo lo que ha hecho, y entonces eso se vuelve como un sufrimiento doble. Primero lo que está viviendo, ¿no? La discriminación, la violencia que le pasa en el plano real, y luego la violencia institucional o la violencia burocrática que, pues, que no le permite como seguir con el proceso, al menos en el tema de la impartición de justicia. Y es que esto deriva de varios sistemas administrativos, burocráticos, que transgreden justamente la dignidad de las mujeres que están viendo menoscabado algún tipo de sus derechos. Yo creo que aquí se abrirían como dos principales momentos en donde la violencia contra de las personas que buscan justicia hace que se minimicen sus efectos, o sea, se agrava más. Primero, en el momento electoral, con la parte de la violencia simbólica, en donde las candidatas cumplen con el perfil, con la cuota, no solamente para satisfacer el tema de que tienen que tener el 50% de candidatas y luego el 50% de asignaciones, de diputaciones o de sindicaturas, regidurías, etcétera, sino también para saber que hay algo detrás de ello, ¿no? Saber que no es solamente por cumplir la cuota, sino hay algunas decisiones principalmente tomadas con hombres que las impulsan a estos espacios. Y el otro momento es el ejercicio de su cargo, donde a pesar de que existe la paridad, lo que veíamos diciendo, pues los hombres siguen haciendo de estos espacios un lugar para perpetuar estereotipos y prácticas que han venido arrastrando y que les siguen funcionando, ¿no? Entonces estamos invisibilizando un montón de problemas que se pueden denunciar, ¿no? Que se les puede hacer un seguimiento formal y legal y que por lo tanto, pues bueno, ya estamos viendo que al ser estas las primeras elecciones en las que se aplica la legislación en materia de violencia política contra las mujeres, pues creo que hace falta ver cómo resulta, ¿no? Cuáles van a ser los resultados que van a arrojar, porque pues es la primera vez que está ahí, es la primera vez que se aplica, que se aplica de manera real. Entonces tenemos que tener parámetros de medición, ¿no? Tenemos 2018, tenemos 2021, cuando se terminen de asignar todos los resultados de las elecciones que acabamos de vivir, pues bueno, tendremos un panorama más amplio. También se tienen que terminar todos los juicios para poder hacer un balance y entender si esto es suficiente o se necesita más, ¿no? Ya Patti nos decía hace rato, pues se necesita más, ¿no? Hay que reformar, al menos en el tema de las violaciones para las mujeres en redes sociales, ¿no? Que sí se ponga, que aunque no está exactamente puesto en las leyes, sí debería de manifestarse, porque manifestarlo es reconocerlo. Y eso es lo que podría agregar. Muchas gracias, Danitza. Y para concluir, hay una última pregunta, es de Yadira, dice, ¿qué efecto tiene la violencia política en razón de género en las mujeres que no están directamente involucradas en la política mexicana? Bueno. ¿Gustan que la repita? Okay. A ver, dale otra vez. A ver, ¿qué efecto tiene la violencia política en razón de género en las mujeres que no están directamente involucradas en la política mexicana? Yo creo que las personas militantes de los partidos políticos, aspirantes a candidaturas de un puesto de elección popular o algún puesto a lo mejor de dirigencia al interior de sus partidos o en algún cargo público, pues es bien sabido que viven contextos de violencia y lo hemos sostenido y comprobado a lo largo al menos de este espacio, ¿no? Yo creo que aquí se podrían desprender al menos dos cosas. Primero, el efecto que tendríamos de las mujeres que no están involucradas en la política es primero que no quieran involucrarse más en la política nacional, ¿no? Porque saben que si se involucran, que si participan en esos espacios están
total y completamente expuestas a que les violenten sus derechos humanos. Entonces, primero alejarlas del espacio político, ¿no? Que no quieran participar, que no quieran involucrarse, incluso que no quieran ejercer sus derechos político-electorales. Y luego hay otro tema bien particular y es que hace que las expresiones de violencia se sigan perpetuando, no solamente por hombres, sino también por las mismas mujeres. Por ejemplo, el tema de las redes sociales, ¿no? Que usen estos espacios de comunicación para insultar, para criticar a una mujer que está involucrada en la vida política del país, para decirle que no es suficiente, como nos decía Patti, que no está suficientemente preparada, porque entonces esto, más allá de ser un tema personal, se vuelve algo como institucional, ¿no? En donde replicamos estos estereotipos que vivimos, que sostenemos y que vemos que se replican por todos lados, y por lo tanto, pues una de dos: o no quiero yo ser la persona a la que se le reconozca, bueno, yo no quiero ser la persona a la que se le violente los derechos humanos, por lo tanto no me interesa participar en la política, y pues bueno, si hay otra persona, pues aprovecho, ¿no? Para criticarle o para pues dar un comentario negativo. O sea, yo creo que cualquiera de las prácticas pues es terrible, justamente porque no crea la vida democrática, y la ciudadanía pues cada vez se aleja más de la democracia. Y esto lo único que va a traer es una ruptura democrática, por lo tanto, pues una desconfianza aún mayor de la que ya tenemos en las instituciones públicas por parte de la ciudadanía. Vale, muchísimas gracias, Danitza. Fueron muy buenas respuestas a todo. ¿Sí me escucho bien? Ya para concluir, quiero agradecerles a las ponentes, a las personas que asistieron, al ITAM por proporcionarnos este espacio, a todo el trabajo por parte de la clínica de litigio. Agradecerles por su tiempo, y también si tienen alguna duda o pregunta pueden contactar a las panelistas, o también pueden contactar nuestras redes sociales. Entonces, sí, creo que el deber llama a Patti. Ella, como saben, está aún en la maestría en ciencia de datos. Y ya finalmente, para cerrar, por invitarme. Y estamos en contacto, ahí también dejo mis redes sociales en el chat. Gracias por venir, Patti, que te vaya bien. Bueno, ya nada más quiero cerrar con una última frase de Mona Lena Cruz, que dice que se han desarrollado una variedad de estrategias por diferentes actores, algunas con mayor impacto que otras o dirigidas a distintos tipos de violencia. Sin embargo, estas estrategias resultan vitales para presionar por reformas y formar espacios de discusión que promuevan acercamientos para combatir y desmantelar la resistencia ante la inclusión de mujeres en la política. Esa es Mona Lena Cruz, de su libro. Entonces, sí, gracias por venir. Ahí creo que ya les pusieron las redes sociales, pueden seguir a Patti Búa, Danitza Morales G, también les dejó Gay su correo. Y si alguna última palabra, comentario, todavía que seguimos aquí. Pues mira, no me resta otra cosa más que agradecerte, Sam, por el espacio, agradecer a Isla, agradecer a la clínica y agradecer a la Universidad de Alitam por el espacio, por la apertura, y sobre todo felicitarlos por hacer este tipo de conversatorios, ¿no? Yo creo que es importante llevar a las aulas también, ¿no?, las experiencias externas, a lo mejor, y sobre todo de temas sensibles como es ¿no?, que es la violencia en contra de las mujeres. Y yo creo que lo que restaría seguir haciendo es como reflexionando y haciendo y teniendo acciones a favor de las mujeres, y que cada vez cierren más estas brechas que hay entre hombres y mujeres, también a manera institucional. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron. Nuevamente, gracias a ustedes, las y los organizadores. Y pues yo me voy muy feliz y muy agradecida por este espacio. Sale, muchísimas gracias.